civil. De hecho, Carlos mencionó uno de mis libros que se llama El despertar de la sociedad civil. Y quienes nos dedicamos al estudio de la sociedad civil, sabemos que hay grandes ramas en el estudio de la sociedad civil. Las organizaciones civiles, que son de larga vida, pero de poco ruido, no hacen gran escándalo y viven durante años, incluso siglos. Hay una asociación civil que se llama la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística. La fundaron en la época de Benito Juárez y pocos saben de su existencia. En cambio, la otra rama del estudio de la sociedad civil son los movimientos sociales. Y los movimientos sociales, al contrario de lo que son las organizaciones civiles, duran poco, pero son muy ruidosos. Por ejemplo, el movimiento del 68 comenzó el 26 de julio de 1968, precisamente el día del aniversario de la Revolución Cubana. Ahí fueron los choques más duros, por los primeros choques, entre agrupaciones estudiantiles y los granaderos que se excedieron en la violencia, en el uso de la violencia, hasta el 2 de octubre. Entonces, échale cuánto duró. El 6 de julio, agosto, septiembre, y unos cuantos días más, 8 días, 6 días más. O sea, 2 meses duró el movimiento del 68 y todavía se sigue hablando de él. El movimiento de Ayotzinapa comenzó el fenómeno, el problema, el 26 de septiembre del año pasado. Y duró más o menos hasta diciembre en su parte más fuerte. Y ha venido cada vez más a menos en sus expresiones de descontento social pacífico y de expresiones de violencia con los anarquistas y la CETEC. Es decir, son septiembre, octubre, noviembre, diciembre, 3 meses y cacho. Son muy intensos, pero cortos en el tiempo. Bueno, dice así. Ahora ya casi nadie se acuerda, pero en los días en que ocurrió la tragedia de Iguala, se registraron crímenes que involucraron la vida de 2 políticos. Ahora nadie se acuerda de ellos. El del diputado federal Gabriel Gómez Michel y el del líder del PAN en el estado de Guerrero, Braulio Zaragoza Maganda. El primero, es decir, el diputado federal Gabriel Gómez Michel, fue secuestrado a plena luz del día cuando se dirigía junto con uno de sus colaboradores al aeropuerto de Guadalajara. Allí estaba en Guadalajara y venía a la sesión ordinaria en la Cámara de Diputados. Posteriormente, los cuerpos sin vida de ambos fueron encontrados en el poblado de Apulco, al sur de Zacatecas. Fueron torturados y calcinados allá dentro en su automóvil, y hubo grabaciones de las cámaras de seguridad de Guadalajara que vieron cómo los secuestraron. Los policías de Guadalajara sabían que estaba sucediendo un secuestro y no procedieron a defender a esas gentes, se los llevaron, siendo un diputado federal, y los asesinaron. Investigaciones posteriores atribuyeron estos crímenes al cártel de Jalisco Nueva Generación, es decir, al grupo rival de los Caballeros Templarios. Por cierto, todo espacio en política y en el crimen organizado que se vacía, se tiende a llenar. Entonces dicen, bueno, ya limpiamos a Michoacán de los Caballeros Templarios, pues espérense porque alguien va a llegar en su lugar. Y los que están llegando en su lugar son estos, los del cártel de Jalisco Nueva Generación,
fragmentos de lo que ha quedado de los caballeros templarios, pero lo que pocos saben también es que la familia michoacana se funda en 2006 como reacción de la delincuencia local de Michoacán contra la penetración que estaban realizando los zetas en ese estado, porque es un estado codiciado por su ubicación geográfica. Entonces seguramente los zetas van a regresar, o facciones de los zetas. Y tenía razón el secretario Osorio Chong al decir que la estrategia de Felipe Calderón fue una estrategia desarticulada, porque decía él y sus funcionarios, si descabezamos a los 7 cárteles, esto va a ser importante para que esos cárteles desaparezcan. Y no es cierto que en cuanto regresó el PRI al poder, lo que descubrieron es que sí, se habían descabezado, pero no se había desmantelado el aparato de las organizaciones. Entonces, en vez de 7 cárteles importantes, ahora hay 70 pequeños cárteles tan violentos como lo son los Guerreros Unidos o los Rojos, que fueron los que llevaron a cabo las acciones que provocaron la tragedia de Ayotzinapa. Bueno, el segundo de estos políticos, o sea, Braulio Zaragoza Maganda, fue privado de la vida por gente de su propio partido, o sea, los panistas matando a panistas. El sicario Eder Andy González Rodríguez recibió 3,000 pesos de manos de Benito Enríquez Contreras en complicidad con Isaac Pérez Salas. Al líder panista de Guerrero, a este hombre que mataron, lo citaron con engaños en el restaurante El Mirador de la Quebrada, un lugar muy céntrico de Acapulco, haciendo que una mujer se hiciera pasar por la secretaria del senador Armando Ríos Peter, que entonces sonaba como candidato del PRD a gobernador del estado, pero después Ríos Peter renunció a esa candidatura. El motivo fue que no se cumplieron acuerdos internos del partido, por eso lo mataron. El primero de los autores intelectuales quería ser diputado local, el segundo secretario ejecutivo del comité directivo estatal, o sea, por puestos de poca monta, mataron a este líder del PAN en el estado de Guerrero. La importancia de estos crímenes quedó opacada al presentarse el asesinato colectivo llevado a cabo de manera conjunta entre policías municipales de Iguala, al mando de los cuales estaba el hoy todavía prófugo Felipe Flores, o sea, el jefe de la policía de Iguala, y el grupo delictivo Guerreros Unidos. 6 personas fueron asesinadas durante la balacera registrada en las calles de Iguala y sus inmediaciones, en tanto que 18 sufrieron heridas, unas de ellas con muerte cerebral. Otros 43, como bien se sabe, pertenecientes a la normal rural de Ayotzinapa, fueron declarados desaparecidos, aunque por las declaraciones posteriores del Procurador General de la República, o ahora ex procurador, Jesús Murillo Caram, hubo suficientes indicios de que fueron ejecutados y sus cuerpos calcinados en el basurero de Cocula, es decir, un municipio aledaño a Iguala. Estos hechos provocaron la salida del gobernador Ángel Aguirre Rivero y la destitución del secretario de Salud, Lázaro Mazón. Por favor, pongan atención en los nombres, porque hay ciertas fichas que no han sido adecuadamente puestas a la luz, y que van a ustedes a ver cómo se van juntando y podemos armar el rompecabezas con un poco de perspicacia. Bueno, este Lázaro Mazón es el padrino político de José Luis Abarca.
Se trata de un duro golpe para la izquierda y en especial para el Partido de la Revolución Democrática, pero también para el Movimiento de Regeneración Nacional, o sea, Morena. ¿Por qué? Porque Mazón, el padrino de Abarca, era el más viable candidato de Morena, o sea, de López Obrador, para la gobernatura del estado de Guerrero. ¿Frente a qué estamos? A mi parecer, pese a los múltiples hechos de violencia perpetrados por el narcotráfico e incluso en contubernio entre narcotraficantes y funcionarios públicos, estamos frente a un hecho inédito que todavía no ha sido valorado en la política y en la historia delictiva de nuestro país. Es la primera vez que hay un traslape entre violencia criminal, o sea, violencia del narcotráfico, y violencia social. Hasta donde yo entiendo, nadie se ha ocupado de subrayar y analizar esta peculiaridad, que un hecho del narcotráfico vaya y genere violencia social. No digo que manifestaciones sociales, que son totalmente legítimas, pero sí que provoquen reacciones que hasta ahora se están dando y en este momento de saqueos a comercios, de asaltos a transportes, de ataques a cuarteles del ejército, de enfrentamientos con los anarquistas, del incendio del Congreso del Estado de Guerrero y del incendio también de instalaciones del gobierno local y del gobierno federal. O sea, la violencia del narco provocó violencia social. Eso nunca se había dado en México y no se ha puesto suficiente atención. ¿Por qué? Porque tenemos analistas, disque políticos, que no tienen título de politólogos. Son ingenieros, son historiadores, son cualquier cosa menos politólogos y hacen análisis político muy a la ligera. Los cárteles de la droga hasta ahora habían llevado a cabo acciones violentas en entornos sociales que podríamos llamar no reactivos. Incluso había habido, muchos dicen, no, es que no había habido tantos muertos como los de Ayotzinapa. No es cierto. En San Fernando, Tamaulipas, por ejemplo, lugar en el que fueron ejecutados en una primera masacre 72 personas. Esto ocurrió entre el 23 de agosto y el 22 y el 23 de agosto de 2010. Y en una masacre todavía fue peor. Esa fue registrada el 6 de abril de 2011. Ahí murieron 193 personas, masacradas por los narcotraficantes. La cosa es que la mayoría de ellos eran centroamericanos, no tenían una organización política como sí la tienen los estudiantes de Ayotzinapa. Aquellos asesinatos, sin embargo, no provocaron la reacción social de los acontecimientos de Iguala. ¿Por qué? Pues en mi consideración porque la normal rural de Ayotzinapa tiene una tradición de lucha social y de movilizaciones que no tienen los migrantes. ¿A quién le importan los migrantes? Es la verdad. Esa capacidad de movilización tampoco la han tenido hasta ahora las familias de los 22,000 mexicanos desaparecidos, que según cifras de organizaciones civiles e instituciones gubernamentales han podido ser documentados en nuestro país y se calcula que son mucho más porque no han sido registrados. ¿Por qué? Como desaparecidos, por temor de sus familiares a presentar las denuncias correspondientes. Pero Ayotzinapa es otra cosa. Recordemos que el 12 de diciembre de 2012, en la autopista del Sol, a la altura de Chilpancingo, ya había habido problemas de violencia con los estudiantes de esa normal. Bloquearon la carretera, pero entre la policía local. Resultado, como no tenían destreza en el manejo de
grupos sociales bloqueando las arterias de las ciudades o las vías de comunicación. El resultado fue que 2 estudiantes de esa normal fueron baleados por la policía local. Y entonces, desde entonces se les trató como héroes sacrificados por la policía local, y desde entonces Ayotzinapa representa mucho antes, porque Ayotzinapa ha sido una escuela tradicionalmente de formación de cuadros, no tan solo del magisterio, o sea, de maestros de las rurales, sino de guerrilleros. En los hechos, cabe mencionar, perdón, que en esos hechos, los del 12 de diciembre de 2002, también perdió la vida un despachador de la estación de gasolina que fue incendiada por jóvenes de Ayotzinapa. Su nombre es Gonzalo Rivas. Falleció después de 19 días de dolorosa agonía por las quemaduras sufridas al tratar de cerrar las bombas de combustible que había alcanzado el fuego. Si no, aquello hubiera volado completamente. Entonces, imagínense los tanques de gasolina almacenados abajo de la gasolinera y que hubieran volado. Gracias a este hombre, Gonzalo Rivas, del que hoy ya nadie se acuerda y que murió porque los estudiantes de Ayotzinapa quemaron esa gasolinera. Medio Chilpancingo no voló, pero nadie se acuerda de él. En los hechos de Iguala, regresemos al 26 de septiembre pasado, los narcotraficantes tocaron un punto neurálgico de los movimientos sociales. Y eso les ha salido caro. No pensaron que les iba a producir la reacción que se dio. Al líder de los Guerreros Unidos, Sidronio Casarrubias, lo apresaron, hoy está en la cárcel. Otro más, Benjamín Mondragón, alias el Benjamón, se suicidó el 15 de octubre, cuando se vio acorralado en Jiutepec, Morelos, por las fuerzas del orden. Han sido detenidas 98 personas, y entre ellos 49 policías municipales coludidos con el narcotráfico, 22 de Iguala y 47 de Cocula. José Luis Abarca, ex alcalde, fue detenido junto con su esposa María de los Ángeles Piñera. Ahora son famosísimos. Sin duda, la estructura política, económica y logística de los Guerreros Unidos ha quedado seriamente diezmada. Pero el problema no solo es nacional, sino internacional. Imagínense que ayer el presidente Enrique Peña Nieto, delante de una visita de Estado, que nada más hay 2 al año en Inglaterra, en Gran Bretaña, tuvo que decir: México está confundido y hay desconcierto por los acontecimientos que se dieron, no lo señalo así, pero pues es obvio, en Ayotzinapa. De ese tamaño es el asunto, porque tuvo repercusiones internacionales. Las bases mismas del Estado como institución, cuya primera responsabilidad es de garantizar el orden público, están seriamente cuestionadas. Y lo digo no solo por el tema del narcotráfico, porque tampoco ha sido capaz el Estado de contener la ola de indignación social que se ha desatado después de la desaparición de los 43 de Ayotzinapa. Y aquí el uso adecuado de las palabras es importante. Contener no significa reprimir. La libertad de expresión es uno de los derechos consagrados por la Constitución, y eso es lo que ha estado haciendo miles y miles de personas que exigieron pacíficamente justicia, la libre expresión. No le saques la lengua, hombre. Yo no tengo la culpa, pues así están las cosas. No obstante, hay otros grupos que han optado por llevar a cabo acciones violentas, como la quema de edificios públicos, ya lo decía, automóviles, bloqueo de calles, avenidas, carreteras, aeropuertos, el de la Ciudad de México. Obviamente, el de Acapulco.
Han saqueado comercios, algunas sedes de partidos políticos han sido destrozadas. El INE, ¿no? Funcionarios del INE han sido tratados como reos, los han llevado amarrados a la plaza pública y ahí han sido exhibidos. O sea, eso no es democracia. Y la violencia y la democracia no son compatibles. La gran pregunta es, en medio de ese clima de violencia, en Guerrero, Michoacán y Oaxaca, ¿podrá haber elecciones el 7 de junio? Como sabemos, la organización que ha cometido estos actos violentos es la CETEC, o sea, la sección guerrerense de la CENTE, pero también los anarquistas. Hay una cosa que les quiero mostrar o compartir como una reflexión personal. Cuando le empezaron a preguntarlos a estudiantes, oiga profesor, ¿qué hacemos? Les dije, mira, veniste con la persona menos indicada para preguntar qué hacemos, porque la responsabilidad de un profesor termina en la puerta del aula. Ahí es donde se hace ciencia, conocimiento. Del aula para allá es tu responsabilidad. ¿Por qué? Porque hay profesores agitadores. Por eso pasó lo de Ayotzinapa. Y por eso ha pasado muchas cosas en este país. Porque los profesores se ponen delante de los alumnos, no en el salón de clases, sino en las manifestaciones. Yo no comparto esa posición. Les doy un dato. Hay filmaciones y fotografías en donde se ve claramente que, bueno, iban 4 camiones, no, eran 2 camiones que venían de Ayotzinapa a Iguala. Aquellos que se lograron salvar fueron al Ministerio Público a denunciar las cosas. Ahí había profesores de Ayotzinapa. Después desaparecieron. Nadie ha hablado de ellos. Luego, en una reunión con analistas políticos para ver qué tenían de datos unos y otros, les dije, oigan, lo primero que yo preguntaría así lógicamente es, ¿cómo le hicieron para ir de Ayotzinapa a Iguala si son como 3 o más horas? ¿A qué fueron? ¿Por qué allá? ¿Y quién los mandó? Y uno enardecido me dijo, esa es una pregunta reaccionaria, no lo tienes que saber ni cuestionar. Bueno, entonces, ¿cómo se llama el director de Ayotzinapa? Porque si yo tengo un hijo y lo llevo a un internado y no aparece, al primero que le pregunto es al director. ¿Alguien sabe cómo se llama? Juan Luis Hernández Rivera. La Procuraduría General de la República lo invitó, lo invitó a declarar. No ha ido. No ha ido. Y resulta de que en declaraciones de los Guerreros Unidos, y sobre todo del último que agarraron, Felipe Ramírez, alias el Cepillo o el Terco, dijo que el señor director había metido a los rojos adentro del camión y que por eso ellos, los Guerreros Unidos, atacaron los camiones, porque para ellos estaba atiborrado de rojos, no de estudiantes. Ese es el dato. No estoy marihuano. Está en declaraciones ministeriales. Nada más que decirlo es políticamente incorrecto, porque me expongo a que me digan, es un vendido. Objetivamente hay que preguntar estas cosas. ¿Por qué se fueron de Ayotzinapa a Iguala? ¿No? En aras de la verdad, no de tomar posición. No pertenezco a ningún partido, ni al PRI, ni al PAN, ni al PRD, ni a Encuentro Social Sanitario. No. Para fines de claridad conceptual, me parece que es conveniente dividir temáticamente lo que está pasando, por lo menos en 3 grandes campos. 1. El jurídico. El procurador Murillo Karam presentó los resultados de lo que hasta ahora se ha logrado recabar de las pruebas periciales. Esto es,
que los muchachos fueron entregados por los policías de Iguala a sicarios de Guerreros Unidos, para luego ser llevados en camiones y camionetas al basurero de Cocula. Muchos de ellos llegan muertos. Pero los que quedaban fueron asesinados e incinerados. Y las cenizas fueron esparcidas en el río San Juan. Y así están las declaraciones ministeriales. 2. El hecho político. Los acontecimientos de Iguala han desatado un conflicto entre los partidos, pero también dentro de los partidos, en especial en el PRD, donde las tribus donde la tribu que ha recibido las mayores críticas ha sido Nueva Izquierda, o sea, los chuchos. Pero el PAN también ha salido raspado, sobre todo porque, ahora ya nadie se acuerda, ellos propusieron la desaparición de poderes en Guerrero, y esa desaparición no prosperó. ¿Y qué decir del PRI? A su gobierno se le achaca el no haber actuado a tiempo. E incluso se dirigieron las baterías contra él diciendo que es un crimen de Estado. El aspecto social. Las manifestaciones fueron masivas y precisamente el blanco de ataque ha sido el gobierno priista y Peña Nieto. Algunos de los que me preguntaron decían, bueno, profesor, esto es igual que el 68. Pues no lo es. Son cosas distintas. 4. Hay un cuarto elemento, que es el elemento mediático. Hay medios de comunicación que han enfilado sus baterías contra el status quo, contra los partidos políticos, contra las elecciones, y todos dicen, o muchos dicen, que no se vote, porque todos los partidos son iguales. Otros, en cambio, tienden a enfatizar la barbarie con la que han actuado los grupos de anarquistas y los maestros, como que las aguas se han partido en dos, y dicen, la primera damnificada de los conflictos sociales es la verdad, porque unos dicen una cosa y otros haciendo los mismos acontecimientos. Y aquí en el mismo TEC se dividieron las aguas. Nada más le preguntabas a uno algo y ya sabías por dónde ir. Obviamente, estos 4 aspectos se encuentran vinculados entre sí. Por ejemplo, el informe del procurador inmediatamente fue puesto en duda por el PRD y por los simpatizantes del movimiento social de Ayotzinapa. Respecto de lo que si fue crimen de Estado o no, prefiero dejárselos a su imaginación. Por último, la cuestión es que nuestro país sigue en esta onda de repercusiones de lo que ha sido el problema de Ayotzinapa. Antes de Ayotzinapa todo el mundo hablaba de las reformas de Peña Nieto y del éxito político que había tenido. Pero de repente se le atravesó un camión Torton en la carretera y ella se estrelló. Y lo que a mí me impresiona es que no saben cómo salir del embrollo, ni él ni su partido. Y para adelante tenemos las elecciones. Van a haber elecciones en 17 estados el 7 de junio. En 9 de ellos sí se adelantaron, no en julio. Sí, por el calendario electoral y la reforma política se adelantaron, siempre habían sido el primer domingo de julio. Ahora va a ser en junio. Hay 17 estados en donde va a haber elecciones de Congreso y de municipios, 17, más de la mitad de los estados, que son 32. Pero van a haber elecciones en 9 estados de la República, a ver si me acuerdo. Baja California Sur, Sonora, Nuevo León, Colima, Querétaro, San Luis Potosí, Guerrero y Campeche. No, el Estado de México nada más de Congreso y de presidentes municipales, y aquí en el Distrito Federal, pero de delegados, no de jefe de gobierno. Bueno, los estados que están en los focos rojos son, como he dicho, Guerrero, Oaxaca,
Michoacán, pero sobre todo Guerrero. ¿En dónde estamos? Estamos metidos en un enredo y además, dicho por el propio presidente, hay confusión y desconfianza. Y esta nave que se llama el cuerpo político mexicano necesita una guía, necesita gobernabilidad. Los griegos llamaban Kibernates, o sea, la guía, de ahí viene gubernatur, que quiere decir en latín el que lleva la nave. No hay gobernabilidad. Gobernabilidad tiene 4 aplicaciones. 1, no de Facebook o de 4, ¿cómo les diría? 4 acepciones. 1, dirección, rumbo. El gobernante es el que da orientación. 2, garantía del orden público. 3, garantizar una mayoría estable en el Congreso. Y 4, responder a las demandas de la sociedad. Pues en los 4 estamos reprobados, porque no hay rumbo, no hay orden público, no hay mayoría estable en el Congreso y no hay respuestas a las demandas sociales. Entonces, así no puede haber gobierno democrático que aguante. Y por eso el problema de la violencia no termina de resolverse. Estas son las preguntas que yo me hago como investigador y como académico. Y más que certezas, les he querido compartir mis dudas, ¿no? Entonces, de tal manera que no salgan con verdades, sino con ampliaciones de cuestionamientos. A eso vine. Muchísimas gracias. ¿Preguntas? ¿La ronda de preguntas? Ah, sí. Sí. Muchas gracias. Vamos a hacer 3 preguntas en la primera ronda. Yo tengo 2 preguntas. ¿Qué tal, José? Buenas noches. Oiga, me encantó, digamos, como el método de su ponencia, el tener ya, digamos, como una partitura de usted explicando y abrir un poquito la idea. Me encantó, muy, muy bien. Tengo una pregunta. Yo no viví en el 68, ni tampoco he analizado políticamente el movimiento, pero si hablamos de 1968 a Ayotzinapa, yo sé que los motivos fueron diferentes, los tiempos eran diferentes, las razones eran diferentes, pero en 40 años que mis hijos estén en la escuela, entenderán, digamos, el movimiento del 68 como a nosotros nos lo explicaron, como dicen los libros de texto en la historia, pero no el movimiento del 68, sino el movimiento de Ayotzinapa. Esa es una. 2. ¿Qué te vas a una pregunta? A ver, tú que estabas sacando la lengua. Pregunta algo. A ver, acá. Ah, sí, Ángel. Hola, profe, ¿cómo está? Hace rato como que le dio, yo creo que un poco de temor decirnos cuál fue la diferencia entre el 68 y Ayotzinapa. Quisiera que nos la dijera, así como nos la dijo en clase, para que, aunque no sea políticamente correcto decirlo, mucha gente que está aquí. No, no tengo miedo. Porque la gente que me conoce sabe que no tengo pelos en la lengua y por eso me han amenazado de muerte. Los que no están de acuerdo conmigo no son los radicales de derecha y de izquierda. 3. Maestro, a ti la palabra. ¿No? Sí, Sí se lo puedes pasar, ¿no? ¿Persona? Bueno, pero déjeme pensarla. Bueno, órale, sale, piénsala. A ver, una mujer, sí, Ileana, doctora. Gracias. Ileana. Recientemente, cuando en Egipto ISIS, el Estado Islámico, mató a más de 20 egipcios, al-Sisi, el presidente, suspendió su gira en protesta a ese hecho y estar con sus ciudadanos.
En el caso de la crisis de Ayotzinapa, en noviembre del 2014, en medio de la crisis, Peña Nieto viaja a China a un encuentro con Xi Jinping. ¿Cuál es la relevancia económica de México para China? Sí. Ninguna. ¿Por qué Xi Jinping se reúne con Obama? Se dice que en realidad fue mandado a llamar porque Guerrero está ocupando hoy el corredor de opio compitiendo con los chinos. Entonces yo a tu análisis tan pertinente le agregaría la posición que tiene México en el mercado de las drogas y los intereses que pueden estar moviendo estos grupos radicales en la región y que pueden estar generando crímenes de Estado por otras situaciones de presión internacional. También te lo dejo. Gracias. Excelente pregunta, gracias. Bueno, miren, yo participé en el movimiento de 68 por dos razones, por convicción política, tenía 15 años y en mi casa se hablaba de política desde siempre. Y además porque vivía a una cuadra de la Ciudadela, donde empezaron los acontecimientos. Entonces, ser joven y vivir en la Ciudadela, pues era, como decían en la Revolución, la bola me levantó. Entonces, yo les contestaría, el 68 y Ayotzinapa son dos caras de una misma moneda. Porque el 68 se dio como protesta por un exceso de poder. Es decir, en esos momentos, el PRI y el presidencialismo eran todopoderosos. No había más que dos revistas, Siempre y Política. Y los periódicos que contaban eran Excelsior y El Universal. Y el gobierno los cayó. No había radio en la que se hiciera periodismo. En televisión nada más era el Canal 2, el Canal 4 y el Canal 5. Y estaban controlados el telesistema mexicano por el gobierno. Entonces, pero no había crisis económica. Había una bonanza económica. México en esos años crecía al 9%. 9%. Ahora estamos creciendo, si bien nos va al 1,8, 1,2%, si bien nos va. Veníamos a tasas de crecimiento mayores que Alemania, que Japón, era una potencia emergente. No era un problema económico, ni de desempleo. El campo estaba bastante bien subsidiado. La siguiente pregunta va a ser tuya. ¿Cómo te llamas? Estate quieto. Si no te caen los granaderos del 68. Entonces, sin embargo, fue un exceso de poder, de fuerza. O sea, hagan de cuenta que de la columna a columna es la carretera. Y para allá hay un acotamiento, un barranco. Y para allá otro barranco. Te sales de la carretera y es la tiranía. Eso pasó en el 68. Pero el otro extremo es igualmente pernicioso, la anarquía. Por eso te digo que son dos caras de una misma moneda. El 68, el exceso de poder. Ayotzinapa, el defecto de poder. Porque el Estado ya no es capaz de garantizar el orden público. ¿No? Todos los de ciencias sociales sabemos, la primera definición del Estado es el monopolio de la violencia física legítima. O sea, el único que tiene autoridad para ejercer la fuerza es el Estado. Y él es el que aplica la ley. Tendría que ser el único. Pero claro, no es el único. Están las bandas delictivas, están los anarquistas, está la delincuencia callejera, ¿no? Hay la privatización de la violencia. Podrás privatizar las carreteras, podrás privatizar las bicicletas, lo que quieras. Pero cuando se privatiza la violencia, viene la anarquía. Eso es lo que pasó en Ayotzinapa, ¿no? Porque
porque los cuerpos delictivos se adueñaron, como en Michoacán, de la estructura de poder, ¿no? Entonces, esa es la diferencia. Y por cierto, ya que hablamos de ataques personales, en el 68 a mí me persiguieron, a los 15 años. Y en Ayotzinapa, por disentir del movimiento, o decirles, no, es que está faltando esto, pues también viene el ataque. Hay manifestaciones contra el autoritarismo, pero también contra la barbarie, ¿no? En medio está la convivencia civilizada, el ejercicio de la ley. ¿Cuántos de nuestros compañeros han tenido que venir al Distrito Federal porque vienen de Guerrero? Porque allá no se puede estudiar. Porque vienen de Michoacán y en años pasados se dejaron venir de Nuevo León o de Tamaulipas, al que le dicen Mataulipas, porque está difícil la cosa allá, ¿no? Lo estamos viviendo en carne propia, ¿no? Entonces, la libertad sin orden es anarquía. La democracia no puede vivir en la anarquía, aunque muchos la confunden, no es así. Ahora, respecto del narcotráfico, fíjense, les explico en clase. Pregúntense, ¿por qué más del 80% de los capos de la droga son sinaloenses? Está raro, pero hay una razón histórica. Porque durante la Segunda Guerra Mundial se firmó un pacto secreto entre México y los Estados Unidos para producir droga legal en México. Entonces, ¿en dónde se produjo? Pues en un lugar donde nace naturalmente. ¿Ya preparaste tu pregunta? Pregúntalo. O pregúntale si. No, bueno, eso lo. Entonces, crece naturalmente en el triángulo que se da entre Sonora, Durango y Sinaloa. Terminó la Segunda Guerra Mundial y se acostumbraron no solamente a producirla, que ya se producía, sino a procesarla. Desde entonces vienen los cárteles. Y son tres grandes, bueno, cuatro. Uno, el mayor, el cártel fundador, el Sinaloa. El Chapo es el grande, pero no el fundador. Es la figura emblemática. Los Arellano, vean la frontera, en Tijuana, en Ciudad Juárez, el Señor de los Cielos, Amado Carrillo, y en Matamoros, Luis Juan García Abre. Ahí está el mapa original. ¿Qué fue sucediendo? Que fue creciendo el asunto. Y entonces los Zetas son los brazos armados de el cártel de Matamoros. Cuando agarran a Juan García Abrego, queda Ociel Cárdenas, y ese es el que funda los Zetas, como sus subordinados, pero se les salieron de control porque a él lo extraditaron. Y entonces queda un pleito entre los de Matamoros y los Zetas. Y ahora acaban de agarrar a, ¿cómo se llama? Omar, el Z42, Treviño, ¿no? Entonces le están pegando, ahora sí, a todos los cárteles, indistintamente. Pero los Beltrán Leiva estaban subordinados a Chapo. ¿Y qué hacen los Beltrán Leiva y los de los Zetas? Fundan un cártel, supercártel, que eran subordinados, y entonces esos son los que están dando lata en la parte baja del país. Los Beltrán Leiva controlaban la ruta Acapulco, Distrito Federal, muy codiciado. Y ponían orden. Cuando matan a Arturo Beltrán Leiva, y como no tienen ninguna otra idea, entonces los dos cárteles que le trabajaban, los Rojos y los Guerreros Unidos,
se empiezan a pelear y aparece, voy al asunto, que ahí ya no solamente se trafica heroína. A ver, el asunto del comercio de las drogas es muy variable, porque se comercia cocaína, heroína, pero después vienen las anfetaminas, o sea, las drogas sintéticas. Y como en Estados Unidos se les complica llevar grandes cantidades a ese mercado, que es enorme, pues entonces van las drogas sintéticas. Lo de China. Yo no tengo ningún problema en que decir que haya ido a China el presidente. Está bien, como a Inglaterra, está bien. ¿Por qué? Porque tenemos que entrarle a la globalización. Que no haya ido el presidente egipcio, que no haya salido por el asunto del asesinato de los 21 cristianos coptos por parte de ISIS. El problema del terrorismo es brutal, conste, de ahí salgo, ahorita regreso a la pregunta. Pero hay un asunto bien importante. Hace unos cuantos días, el secretario Osorio Chong fue a Washington a una reunión sobre terrorismo. Y no fue el secretario de Relaciones Exteriores. Es la primera vez que un secretario de Gobernación sale a tratar un problema internacional. Y no es un pleito adentro del gabinete, sino porque el presidente Obama llamó a los ministros del Interior de 60 países. ¿Por qué? Porque las fronteras de la política entre la política interior y la política exterior se están borrando. Una vez platiqué con un procurador de la República en funciones, en su oficina, 1 hora, y me dijo, mira, el problema del narcotráfico no es el problema de seguridad nacional más importante que tenemos. No. El problema más importante que más nos preocupa es que salga de aquí, de México, un acto terrorista contra Estados Unidos. Porque ese día sí nos pueden invadir. Fíjense lo que nos dijo un procurador. Tienes razón, no lo había pensado así. Y tenemos detectados a los grupos islamistas que hay en México. Y donde está creciendo más la doctrina islámica es en Chiapas. Fíjense. Y los tenemos detectados. Para que veas cómo estamos. Es una competencia feroz entre los mercados legales e ilegales. ¿No? Yo te lo tomaría con pinzas si los presidentes tienen la capacidad así de reunirse, intervenir para decir que Panamá se está pasando en México. Porque esos mercados se regulan bajo otras lógicas de las mafias internacionales. Aquí en México están operando las mafias colombianas, que ya les dimos la vuelta, porque ahora los que mandan no son los colombianos sino los mexicanos, porque en Colombia ya les pegaron. Durante la década de los 90 ellos mandaban y nosotros la transportábamos. Ahora los que mandan son los cárteles mexicanos, que están a la baja, les estamos pegando, ¿no? Y entonces, ¿por dónde jalan? Por la ruta del Caribe, Centroamérica y Cuba, porque también por Cuba pasa la droga, o sea, ¿no? El país donde más producción de droga hay a la alza es en Afganistán. Y donde más tráfico de personas se da, tú lo sabes, es en México. Vayan nada más a Chetumal a ver cuántos orientales quieren pasar para México. ¿Y cuánto se trafica de personas por Baja California? ¿No?
En fin, ese dato que dices, si es alarmante. Es cierto, tienes razón, Ileana. En Iguala y Guerrero, el asunto está cambiando porque no es solamente cocaína, sino es opio, ¿no? Y Guerrero es un combate entre cárteles no solamente nacionales, sino internacionales. Y es un problema mayúsculo. Pero ahora resulta que la violencia mayor en Guerrero no le está produciendo los narcotraficantes. Ahora los violentos son los de la CETEC, los narcos le tienen miedo a la CETEC, o sea, los patos disparándole a las escopetas. Así son de violentos. Ahora sí, venga. Bueno, ya la pensé. Otro de los reclamos que se han dado en los últimos meses ha sido referente a la corrupción, a la falta de transparencia, etcétera, etcétera. Y la respuesta oficial estrella ha sido el Sistema Nacional Anticorrupción, ¿no? Volviendo un poco a lo que usted dijo antes acerca de la poca capacidad de reacción que ha tenido este gobierno ante los grandes problemas, ¿no cree usted que tal como está planteado el Sistema Nacional Anticorrupción es sumamente limitado o realmente le ve posibilidades de solucionar problemas estructurales fundamentales? No, sí es limitado, absolutamente. Pero por algo debemos comenzar. O sea, ¿por qué se dio lo de, como caso ejemplar? No ejemplar de que lo sigamos, sino como caso, ¿no? El de Ayotzinapa. Paradigmático, el de Ayotzinapa. Por la corrupción, ¿no? ¿Y quién permitió que en Guerrero se diera eso? Ángel Aguirre, un hombre del PRD. Sí, venía del PRI, pero lo corrieron por corrupto del PRI. O sea, ¿sí? ¿Cómo? Sí, lo corrieron por corrupto del PRI. Estaba muy cañón. ¿No? Y se fue al PRD. Y mira la que armó, ¿no? Al grado de que no hay político en Guerrero que no esté salpicado, ¿no? ¿En qué consiste la corrupción? En desviar, generalmente, así, grosso modo, en desviar recursos públicos para fines privados. Punto. Dos, en tener comportamientos que van en contra de la rectitud con la que debe actuar un funcionario público. Por ejemplo, el domingo cumplió años el presidente municipal de San Blas. 1.200.000 botellas de cerveza, ¿no? Tocó el recodo, ¿sí? Dice, pues hubieran invitado, ¿no? Pero pues, levantó las faldas a la señorita con la que estaba bailando. O sea, eso no es actuar. Y tiene que pasar de la anécdota a la indignación, y ya el mujer presentó su demanda, ¿no? Porque son a nivel municipal, estatal y federal. Lo de las casas blancas de la señora Angélica Rivera, del presidente y de su secretario, tiene que ser aclarado, ¿no? Pero también lo de la estela de luz, el PAN, lo de la línea 12, el PRD, ¿no? Lo de cómo se construyeron los segundos pisos, Andrés Manuel López Obrador. O sea, la corrupción es horizontal y a todos nos pega. Lo de Moreira, Humberto Moreira, que endeudó a su estado por los siglos de los siglos, lo dejó inservible, ¿no? O sea, la corrupción es brutal y eso no se puede permitir, hay que detenerlo. Tiene razón. ¿Quién es el encargado de eso? Ahí va. La Auditoría Superior de la Federación, que es un órgano del Congreso de la Unión, independiente. La Contraloría, la Secretaría de la Función Pública, que tiene su parte. El IFAI. O sea, hay órganos encargados de eso. Bueno, que hagan su tarea, ¿no? Y que no sirvan para encubrir.
En el sexenio pasado se cometieron toda clase de tropelías. Se dieron permisos, se asignaron obras, contratos directos. Hay una señora que se llama Patricia Flores, que era la señora presidenta, que era la jefa de la oficina presidencial, cosa de cabal libertad. César Nava, contratista, bueno, fue el presidente del PAN, hizo contratos multimillonarios en Pemex, no pasa nada. Y en el PRD, bueno, todos sabemos que en las delegaciones se hacen unos negociazos. Tengo un amigo que comía tacos de metal ahí todo y le daban salmonelosis a cada rato porque estaba todo fregado. Y ahora tiene casas, constructoras, 7, 8 Mercedes-Benz. ¿De dónde? Ah, el PRD. Gran negocio. Eso, irrita eso. No se puede jugar así. ¿Qué más? Sí, 1, 2, ay, caramba. 1, 2, 3. Buenas noches. Con lo que comentaba, que la responsabilidad federal sería una acción por omisión, ¿no? Yo he pensado que aquí la omisión sería del Grupo Hidalgo. Quiero que me desmienta si estoy en el error, ¿no? Del caso de Ayotzinapa, ¿no? Porque el Grupo Hidalgo es el que maneja todo lo que es la política interior. Yo lo que digo es, si tenemos un CICED, si tenemos un PGR, Presidencia se supone que sabe cuando vamos a dar el paso, antes de que demos un paso, ya sabe dónde vamos a pisar. Entonces, ¿en quién específicamente, qué institución de la federación es en quien recae esa omisión? Sí. 1, 2. Buenas noches. Tal vez es como hacer la pregunta del millón, finalmente, pero en algún momento yo creo que todos en este país nos hemos sentido como que totalmente rebasados por la corrupción, la impunidad que existe, ¿no? En todas las instituciones. Como abogado, cuando vas a juzgados ves microcorrupción en cualquier momento, ¿no? Y realmente es triste que el que no tranza no avanza, ¿no? O sea, entonces hemos visto también que las protestas sociales generan realmente más descontento a la sociedad misma que lo que pueden generar positivamente, ¿no? Entonces, los recursos legales o los recursos que tenemos a la mano se han vuelto totalmente insuficientes para poder, como ciudadano, defenderte ante las distintas situaciones que ocurren en el país. Entonces, yo creo que por eso digo, creo que sería la pregunta del millón. ¿Cuál sería el medio que tenemos como sociedad para realmente exigir al gobierno de manera eficiente lo que tiene que hacer? No sé. Acá. ¿Cómo te llamas? Anita. Hola, buenas noches. Pues tengo dos preguntas. En primer lugar, si usted nos dijo que conflictos como el de Ayotzinapa, Movimiento del 68, tienen varias aristas, y si en uno bien se dio por el exceso de poder y el otro por la anarquía, en este caso, cuando se da la anarquía, refleja una falta de seguridad del gobierno, o sea, su falta de ejercicio del poder. Entonces, ante eso, ¿de qué manera usted dice que hay que fijarnos en detalles tan pequeños como ver quién era el director de la normal rural de Ayotzinapa, Isidro Burgos? Pero, ¿por qué bueno, es muy importante fijarnos en detalles pequeños, porque ahí es donde están las respuestas. Sin embargo, nos podemos fiar de las declaraciones ministeriales y de lo que dice Murillo, de lo que dice Murillo Karam cuando su respuesta es irse. Y en segundo lugar, exactamente, ya me cansé. Y en segundo lugar, tengo otro cuestionamiento. ¿De qué manera se verá reflejado en el país, o si habrá un cambio de pasar de un último procurador general a un fiscal? No. Bueno,
Respecto del grupo Hidalgo, a ver, miren, el sábado presenté un libro de un alumno del curso de periodismo que se llama Arturo Rodríguez. Él es escritor es reportero del Proceso. Estuvieron en la mesa Rafael Rodríguez Castañeda, que es el director del Proceso, y Javier Sicilia, y yo. Entonces, el título del libro es bien interesante, se llama El regreso autoritario del PRI. ¿Por qué el PRI regresó? Y hace 2 años había participado en la Universidad de Puebla en un coloquio que se llamó ¿Por qué el PRI nunca muere? Pues es que muchos lo quieren matar, pero se les va. ¿Y por qué? A ver, ¿cuál es el secreto? Allá en la Facultad de Ciencias Políticas llevé una materia que se llama Sistema Político Mexicano, Ciencia Política. Y vimos un montón de libros que ahora ya no se usan. A ver, maestro, la siguiente es esto. Entonces, en uno de esos libros, Robert Furtak decía, llevo 30 años en este país, yo soy de Checoslovaquia, y este libro ya lo saqué, pero debo confesar que para entender al PRI se necesita ser mexicano. No entendí nada. El PRI en 2006 quedó en tercer lugar. Desinflado completamente en los huesos. Y un amigo, César Cancino, politólogo, que fue el que organizó ese evento, decía, ¿cómo carambas en 2012 fue que el PRI regresó a la presidencia después de que estaba en la lona? Piénsenlo. Porque tiene una gran capacidad de adaptación. Porque no son tontos. Y por una cosa, el PRI nació en 1929, el 4 de marzo, hoy estamos recordando el nacimiento del PRI. Entonces, sí, ahorita están en gran fiesta ya en Insurgentes, Avenida Colosio. Entonces, como una alianza de caciques regionales. Lo que pasa es que quienes quieren matar al PRI no conocen al PRI cómo matarlo. Porque el PRI tiene un funcionamiento interno que pocos conocen. Entonces, lo que hicieron para rehabilitarlo en 2006 fue de ir de nuevo con los caciques regionales, con los gobernadores. ¿Y quién los rehabilitó? Ahora ya nadie se acuerda. Beatriz Paredes era la presidenta del PRI. La mujer. Y el segundo era Jesús Murillo Cara. Y el tercero era Arnoldo Ochoa, secretario de organización. Los tres habían sido gobernadores. Entonces hablaron con sus congéneres. Sí, vamos a juntarnos. 3 años después estaban en el primer lugar. Sí, así es. Y ahorita el gobierno es una combinación de Grupo Atlacomulco con Grupo Hidalgo, pero hay otro. Si no, no entiendes nada de lo que está pasando. La otra parte es un grupo totalmente opuesto al PRI, que son los tecnócratas. Y esos vienen del ITAM. Entonces, una combinación de políticos de CEPA, PRI, con los del ITAM, y los que mandan la economía de este país es el ITAM. Y el modelo que ellos tienen es el neoliberal, que ya feneció en todo el mundo menos aquí. Por eso el país está tan dividido. ¿Quién gobernó en la época del sistema revolucionario, civil, etcétera, hegemonía? La UNAM. ¿Y qué hacemos nosotros? Viendo pasar la historia. ¿Sí? Si nos ponemos abusados,
vamos a tener que proponer, y lo dijo Carlos, aquí se forman gente con capacidad de innovación y con responsabilidad social, que no la tiene ni el TEC ni el ITAM. ¡Van a correr! Ni el ITAM, porque el ITAM es puro neoliberalismo, ni la UNAM, porque la UNAM es más de cuestiones sociales. Si combinas las dos, te da un resultado muy interesante, si nos ponemos a usarlos. Si no, pues vamos a dejar pasar la historia. No fue un crimen de Estado. ¿Por qué? Porque hay 3 niveles de gobierno: federal, estatal y municipal. Fue un crimen del gobierno municipal de un pueblo que se llama Hidalgo, ¿cómo se llama? Iguala. Punto. Pero hay una propaganda, por eso dije, hay unos que ven las cosas así y otros asado, dice el Estado. Fíjate en las manifestaciones. Todos decían, muera Peña, crimen de Estado, etc. Ni un solo cartel contra el cártel de los guerreros. No los tocaron ni con el pétalo de un cartel. Fíjate qué abusazo. 2. ¿Qué podemos hacer? El gran actor de este momento, que no había en el 68, es la sociedad civil. Donde pueden encontrar chamba ustedes, no solamente en el gobierno o las empresas, es en la sociedad civil. Y se paga bien. Nosotros hicimos un convenio en la IGAP en 2003 con Harvard. Y para mi sorpresa, cuando llego allá a hacer ya instrumental las cosas, que habían firmado el doctor Rangel Sussman y el Joseph Knight de Harvard, es que ya tenían casi el 30% de sus egresados de Harvard trabajando en organizaciones civiles. Esto no sirve. Por eso metimos una materia que se llama Gobierno y Sociedad Civil. Y muchos de mis alumnos egresados están trabajando en organizaciones civiles. Y muchos de ellos están en organizaciones dedicadas a la vigilancia. Por ejemplo, México Evalúa, Transparencia Internacional, pero te puedo seguir. Es un campo activo. Acá. Bueno, cada quien tiene derecho a saber o creer en las declaraciones ministeriales, y sí o sí, ¿no? Como lo dije en la conferencia, en cuanto salieron las declaraciones de Murillo Karam, dijeron, no le creen. Hay gente que no le cree. Up to you. Es tu privilegio. Lo que sí es que cuando ya empiezas a tomar declaraciones por separado a tanta gente y coinciden en esas verdades, dices que además hay no solamente declaraciones, ¿verdad?, sino pruebas materiales. Y una parte está enfocada de los medios de comunicación a decir, todos contra Peña, órale, pónganselo, yo no lo voy a defender, además me caigo. Pero la otra es, ¿por qué dejan en oscuro otras cosas y no quieren darlas a conocer? Entonces ahí está el espíritu de duda y de curiosidad que nos debe mover. Y es donde empieza a doler. Y es por lo que me han amenazado. Y entonces dije, aquí hay algo. Aquí hay algo. ¿Por qué lo ocultan? Gente como Carmen Aristegui, como Lorenzo Meyer, como Denise Dresser, como La Jornada, como Proceso. ¿Por qué no dicen eso? ¿No? Sí, atacan a Televisa, pero no atacan a Telmex. Entonces empiezas a ver que los dados están cargados de un lado y de otro. Allí un amigo del club le decía, oye, pues es que Carmen Aristegui también tiene intereses, MBS está con Telmex. Bueno, digo, también está atendida y también dice mentiras. Bueno, prefiero oír las mentiras del otro lado. Es que la suma de 2 mentiras no hacen una verdad. Por favor.
Bueno, no se pongan tristes, esto va a mejorar. No, pero falta una respuesta. ¿Cuál? ¿Qué opinas de que ahora la Procuraduría se convierte en Fiscalía, Ah, pero no va a permitir que el actual fiscal sí. se prolongue, además de 6 años que le corresponde a partir de 2018 y volver a la licencia, 8 años más al fiscal que esté? Sí. Puede haber una perpetuación, una perpetuidad de un representante Ah, que es del PRI. sí, qué bueno, No sí. importa qué partido llegue, que en las próximas elecciones presidenciales, el fiscal va a ser del PRI. No tengo ningún problema. Les voy a decir por qué. Aquí en esas cosas que organizamos precisamente los cursos de Harvard con el TEC, conocí a Arely Gómez, la que acaba de ser nombrada procuradora, es compañera nuestra. Y no me dijo nada. Y comenzamos a trabajar en una mesa. Dije, qué persona tan extraordinaria. Nos hicimos amigos, buena abogada, buena contadora, etcétera, etcétera, etcétera. Y les voy a decir una cosa. Por aparte, yo conocí a Leopoldo Gómez, el de Televisa. Él me contrató en el ITAM en 1991. Él era el jefe de ciencia política del ITAM. Un académico a carta cabal, egresado de Georgetown, gran académico. Y allá en Georgetown, que ahí lo dijo Carlos, he ido muchas veces como profesor visitante, los tienen en gran estima. Dice, no sé por qué se metió de directivo empresarial, porque él es un gran académico y aquí lo estamos esperando. Y esa es la imagen que me queda. De un hombre que no me conocía y que me buscó, me dijeron, tú eres el académico del que todos hablan como especialista en teoría política. No te conozco, pero quiero que vengas y te interesa. ¿No? Ahora, la página de proceso dice, Televisa llega a la PGR porque es hermana de Leopoldo. Bueno, respuesta. Ayer había 112 senadores. 106 votaron a favor de Arely. PAN, PRI, PRD. 6 votaron en contra, los del PP. Entre ellos Manuel Bartlett, secretario de Gobernación de Salinas. Y una abstención. Qué bueno que haya fiscalía, así como que qué bueno que haya ¿cómo se llama? Consejeros electorales independientes del ciclo sexenal. Que haya profesionalización, esto es lo que estamos buscando. Pero aquí no se discute el parentesco con Gómez de Televisa. Sí. Aquí la cuestión es qué imparcialidad puede haber un procurador o procuradora que es designado por el partido, que no tiene autonomía porque la Procuraduría depende del Ejecutivo, para que en el siguiente sexenio, no importa lo que partido llegue, haga una investigación respecto a aquellos probables imputados de responsabilidad de este sexenio. ¿Cuál es la imparcialidad? Es como la autoridad es como ahora nombrar al comisionado para que se encargue de ver si la Casa Blanca toma actividad por el turista, un turista y después otro turista. A ver. Esa es la gran pregunta, no sé si títulos en Televisa, pero ¿qué imparcialidad puede haber una fiscalía de un partido investigando al propio partido? Realmente quiero esperar más allá de la probidad que pueda tener él, que yo respeto su trayectoria. Esa es la pregunta. No, pero es que, querida Ileana, lo que tú me estás preguntando no es pregunta, sino una aserción que tú haces. Tú estás en contra de eso. Punto. No tengo nada que opinar, es tu punto de vista y lo respeto. Sí, yo le quisiera hacer una pregunta parecida a la profesora Ileana. En lo que comentó del INE, que qué bueno que solo haya 2 consejeros, con la nueva... En la línea hay 11. Bueno, sí, pero por estado. Entonces, no es como centralizar el poder nuevamente en... O sea, en vez de que...
ok, estamos dejando fuera a los gobernadores, estamos dejando fuera esto, nosotros vamos a decir quiénes son los consejeros, pero no se está regresando todo el poder a un solo órgano. Es pregunta, no es opinión. No se enoje. Sí. Mira, es que quienes pidieron eso no fueron los priistas, sino fue el PAN. ¿Por qué? Porque decían, es que a los órganos electorales los tiene copados el PRI en los estados. O sea, son 32 estados, 22 de los cuales los controla el PRI. Entonces, como el PRI tiene controlados a los estados, pues vamos a quitar el poder de los gobernadores sobre los órganos electorales. Centralicémonos en el Instituto Nacional Electoral. A ver, ¿por qué es federal? Era federal y ahora es nacional. Porque antes nada más cubría las elecciones de la Cámara de Diputados, de la Cámara de Senadores y de Presidente. Y ahora cubre, además de eso, las elecciones de los estados. Intervienen en ellas. Por eso los órganos electorales de los estados ya no son autónomos. Dependen del INE. ¿Y no se centraliza el poder? Sí. ¿Y no sería una forma como antidemocrática? Más que antidemocrática es centralista. Hay democracias centralizadas. Por ejemplo, Italia es centralista, Inglaterra es centralista, Francia es centralista. Pero como usted mismo lo dijo, México no tiene un sistema tan avanzado como Italia, Francia o Inglaterra. A ver, mira, hay sistemas parlamentarios, sistemas presidenciales, sistemas federales, sistemas centrales. De esos dos parejas, puedes sacar varias combinaciones. Presidencial federal, Estados Unidos. Parlamentario federal, Brasil. Parlamentario federal, Alemania. Presidencial federal, México. Pero no por ser centralista y presidencialista es antidemocrático. Allá. Sí, buenas noches. Quisiera... No se oye. Sí, buenas noches. Oigan, ya nos pasamos. Sí, buenas noches. Sí quiero preguntarle sobre el estado de Guerrero. Justamente el que es el vocal ejecutivo de esa entidad, o delegado estatal, como se llamaba anteriormente, para entendernos, es el responsable, digamos, ahora del INE de llevar a cabo las elecciones federales, como bien dices, y las elecciones locales, en este caso inclusive para la de gobernador. Fue inclusive uno de los que secuestraron momentáneamente para llevarse, digamos, de paseo con carteles ahí de corrupto y todo lo demás. Y bueno, son experiencias, supongo, bastante difíciles. Desde tu punto de vista, ¿crees que existan las condiciones suficientes para que dicho Estado salga bien librado de las elecciones, cuando en estos momentos el INE, tanto para las elecciones federales como locales, está llevando todo prácticamente escondidas? Los que capacitan a la gente tienen un esquema, digamos, escondidas, ¿no? Con sus chalecos rosas, casi fluorescentes que vemos aquí en la ciudad y en el resto del país, las sesiones de los consejos, donde se discuten, por ejemplo, dónde se van a instalar las casillas, etcétera, se hacen escondidas, pero la jornada electoral pues, es difícil que en ese momento, en ese clima de elección, pues puedan esconderse a los electores para que asistan a votar. Mira, platicando con los compañeros del INE y de allá, lo que ellos ven es que en Guerrero sí va a haber elecciones. Donde la ven muy complicada es en Chilpancingo y en Iguala. Porque fíjate el peso que tiene el instituto. Me contaban gente que entró a la sierra de Sinaloa, que estaban tipos con los cuernos de chivo, narcos. ¿Ustedes qué vienen a hacer?
Somos del INE. Pásenme. Tiene una presencia. La cuestión es que, y ahí sí voy más a fondo, es que la CETEG no solamente tiene una demanda magisterial, sino tiene un proyecto político, insurreccional. Métanse a su página y tiene, nosotros proclamamos la lucha de clases y nuestro propósito es instaurar el marxismo comunista en México. Así lo dice. El modelo que ellos traen es el modelo cubano-venezolano. Punto. Agitar en donde sea posible. La violencia con fines de reivindicación revolucionaria. Por eso no creen en la democracia liberal ni en la democracia representativa. ¿No? Y entonces, ahí está dentro la guerrilla. En Ayotzinapa hay guerrilla. Y en la CETEC hay guerrilla y en la CENTE hay guerrilla. ¿No? Entonces, ahí sí, mis queridos colegas abogados, hay que aplicar el Estado de Derecho. No es represión. Aplicar la ley no es represión. ¿No? ¿O sí o no? Bueno, no sé. Por cuestiones de tiempo damos concluida la conferencia. Agradecemos al doctor Fernández Santillán y a continuación a la doctora Iliana que entrega su respectivo reconocimiento. Le pido a los asistentes que pasen al frente para tomar una foto grupal.